Los tubos de Crookes y el estudio de los rayos X fueron posibles gracias a la invención de los primeros tubos de Geissler y las mejoras introducidas en el campo de las tecnologías neumáticas necesarias para crear un vacío dentro de los propios tubos. Es importante comprender que las invenciones y los descubrimientos nunca son el resultado de incidentes aislados, incluso cuando son tan innovadores para constituir un hito en la historia de la humanidad. Son el resultado del continuo desarrollo y diferenciación del conocimiento, en un tejido más amplio y organizado. Las llamadas lámparas de Dendera son un caso de libro de texto de cómo una verdad histórica, clara y bien conocida dentro del contexto arqueológico, puede ser trastocada por explicaciones alternativas completamente infundadas e insostenibles, pero que también resultan en parte del público en general y así también se perpetúan. El templo de Hathor en Dendera, Egipto, la antigua ciudad que data de la cuarta dinastía, es decir, hace más de 4500 años, fue descubierto en 1857 y contiene todo lo que normalmente puede albergar una casa de culto construida en el antiguo Egipto de faraones. Salas rituales, morgues más o menos ornamentadas, pasillos más o menos largos y más o menos rectos, estatuas, frescos y bajorrelieves más o menos conservados. Uno de estos relieves en particular representa dos figuras humanas al pie de cada una de las cuales hay un objeto en forma de bulbo alargado, cerrado en un extremo por una corola de la que se despliega una caña larga o una raíz muy larga. En el interior del bulbo hay un filamento reconocible y bien representado en forma de serpiente, y cada bulbo está sostenido hasta los extremos redondeados por un medio con 3 anillos. La escena representa al dios Thoth en el acto de desafiar 2 cuchillos. Esta figura se interpreta comúnmente como una advertencia de peligro o atención. Los aficionados a los misterios y las interpretaciones alternativas no tienen dudas de que los objetos representados no son otra cosa que los tubos de Crookes. Como mínimo, son simples tubos de descarga, pero una cosa es cierta. Los antiguos egipcios conocían la electricidad y la empleaban durante sus ceremonias sagradas con dispositivos cuyo descubrimiento por la humanidad se vio impulsado miles de años después. No hay una idea clara de cómo se podía generar la electricidad necesaria para alimentar esos dispositivos, e incluso dónde podrían estar los generadores. Este tema nunca es exhaustivo, casi como si la electricidad se pudiera obtener libremente del medio ambiente, sin ningún esfuerzo. En realidad, una producción constante de electricidad no es del todo fácil de obtener sin cambios bruscos de voltaje e intensidad. De hecho, el estallido repentino constituye un peligro para cualquier aparato que utilice la electricidad como fuente de alimentación, al punto que ahora las familias se han acostumbrado comúnmente a ciertos dispositivos, por ejemplo, diseñados para proteger las computadoras de fluctuaciones repentinas e inesperadas en la fuente de alimentación principal. Debido a que un dispositivo tiene funciones similares, requiere una ampolla de vidrio soplada a propósito hasta que asuma la forma, densidad y pureza deseadas, lo más uniformemente posible. Por lo tanto, es necesario un artesano del vidrio. Debe ser el de un maestro vidriero que conozca bien su trabajo y sepa elevarlo a un arte. Desafortunadamente, no hay evidencia de que la artesanía del vidrio estuviera muy desarrollada en el antiguo Egipto. No es creíble que los hombres pudieran soplar en una masa de vidrio fundido solo algunas veces, logrando obtener el mismo producto final útil y adecuado para el propósito buscado. También se requieren cables de conexión entre el tubo y el generador. Los cables deben de ser de material conductor y estar encerrados en una vaina aislante para evitar una electrocución accidental. Los tubos de Crookes, de hecho, funcionan con voltajes de miles de voltios cuyo efecto sobre los objetos y los organismos vivos se puede sentir incluso a baja intensidad de corriente. Esto implica que se debe poder hilar un alambre metálico y aislarlo para que, una vez utilizado, no sea peligroso para las personas que lo manipulan. Por lo tanto, se requiere una industria para la extracción y procesamiento de metales, además de una industria para la producción y procesamiento de materiales aislantes. Sobre todo, debes conocer las propiedades conductoras y aislantes de diferentes materiales. Los tubos de descarga no están completamente vacíos, pero contienen un residuo de aire que permite la formación de la propia descarga y por lo tanto el funcionamiento del aparato.
Entonces son necesarias bombas de vacío para extraer el aire del tubo con el grado de rarefacción adecuado y selladores de juntas para evitar la entrada posterior de aire atmosférico que inutilizaría el tubo. Los antiguos egipcios no conocían las bombas de ningún tipo, y mucho menos las neumáticas más avanzadas. Por otro lado, fue el desarrollo de la tecnología neumática entre el 700 y la primera mitad del 800 para permitir el avance de los estudios sobre el fenómeno de descarga eléctrica en gases enrarecidos. En algunos documentos que datan del antiguo Egipto existe finalmente el esquema de un generador o una batería de acumuladores, quizás haciendo referencia a un periodo histórico anterior o posterior, en la construcción del templo de Dendera. Las razones expuestas anteriormente son todas de tipo tecnológico, pero hay otras de tipo más sociológico, que deberían hacer reflexionar a los aficionados a las teorías alternativas sobre los méritos reales de sus ideas. En la segunda mitad del siglo XIX, durante muchos años, las noticias y la información se imprimieron en forma de libros elaborados con papel de celulosa, no escritos a manos en rollos de papiro. La pólvora ya había trastornado la forma de librar las guerras, donde los antiguos egipcios sabían forjar armas solo con cobre o bronce, no en acero. La expansión territorial de los imperios europeos fue superior a la de los reinos egipcios, consecuencia del cambio de tecnologías aplicadas a la guerra y la creciente capacidad de movilización de tropas y poblaciones. La fisonomía de las ciudades ha ido cambiando a lo largo del tiempo, por la irrupción de ciertos descubrimientos ya a expensas de antiguas tradiciones, abandonadas por inadecuadas a los tiempos modernos. Todo esto hace que una invención o idea aparezca generalmente acompañada de otra, y que esté conectada por una especie de tejido conectivo cultural. Habiendo rechazado la posibilidad de fabricación indígena, algunos aluden al recuerdo de una civilización anterior y más antigua, o incluso al contacto extraterrestre. Respecto a una posible civilización perdida, recuerda que el subsuelo no solo esconde, sino que muchas veces también retiene. Es por esta razón que todavía se pueden encontrar artefactos que datan de hace miles de años en buenas condiciones. La dificultad para leer e interpretar jeroglíficos antiguos y figuras antiguas hace que la reconstrucción de la realidad histórica sea difícil, pero no imposible. ¿Qué es entonces el bajorrelieve de Dendera? Nada más que un rito religioso, realizado en honor al dios del sol y repetido anualmente. Las figuras representan simbólicamente el retorno periódico del dios Hathor y otros dioses conectados a él en el ciclo de las estaciones. El bulbo que descansa sobre un tallo con 3 círculos no es más que la flor de loto, sostenida por una columna vertebral del dios a quien está dedicado el templo. La distancia temporal que separa a los antiguos habitantes del Nilo de nosotros, los contemporáneos, ha provocado el olvido casi total de la memoria de sus prácticas religiosas, sus rituales propiciatorios y sus creencias, pero no ha imposibilitado un estudio serio y detallado de lo que les afecta. Sencillamente algunas personas encuentran aburridas las explicaciones oficiales y científicas, y prefieren sustituirlas por otras más cómodas, más imaginativas y quizás más llamativas a su primera vista, pero resultan completamente infundadas tras un análisis exhaustivo. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias.